No hay ningún sonido que perturba, no escucha a la gente que está un poco lejos de mí hablando, no, No. nada, perfecto. Y toca conmigo, ¿verdad? Perfecto, dale. Ok, pues muy buenos días. Hoy martes 20 de abril, desde la Ciudad de México, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en el canal de YouTube Empresas Verdes. Les agradecemos que también nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Empresas Verdes. El día de hoy, en nuestra sección de entrevistas, hablaremos sobre la exigencia que la pandemia tiene sobre los servicios funerarios en todo el mundo, Latinoamérica, pero especialmente en Ecuador. Esta crisis no solo parece estar rebasando los servicios de salud, también los servicios funerarios. Y para esto nos tenemos y nos acompaña el día de hoy Pablo Ceballos, quien es CEO y fundador de Memorial International, compañía especializada en ofrecer servicios funerarios con presencia en 8 países de Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Gracias, Ismael. Como siempre, es un gusto conversar contigo en proyectos tan interesantes en la comunicación a nivel de diferentes tipos de comunidades. Así es que contento de participar, de comentarte lo que ha sido un fenómeno, una crisis que nadie nos esperábamos, llegar a la dimensión que hemos llegado y efectivamente esto cambió el mundo. Ya la frase del antes y el post-COVID ya vas a escuchar por mucho tiempo, por lo menos en este año, va a ser la frase que ha hecho que se cambie estrategias, que se cambie productos, que se cambie todo. La visión de la vida después de esta pandemia ha cambiado. Así que a tus órdenes, Ismael. Pablo, muchas gracias. Pues precisamente el interés de platicar contigo es precisamente por el liderazgo que tienes con Memorial International en el tema de servicios funerarios. Los servicios funerarios hoy tienen una gran demanda, pero parecería que en algunos países, leas Estados Unidos, España, Italia, mismo Ecuador, están siendo rebasados. Pablo, cuéntanos un poquito cómo es que está estructurado y cómo deberíamos de entender lo que está sucediendo en cuanto al rebasar todo lo que tenemos disponible, no solamente en servicios sanitarios, sino en este tipo de servicios que, pues, pocas veces volteamos a verlos, pero hoy tienen un papel muy importante y fundamental en el manejo de la gente que desafortunadamente está falleciendo. Gracias, Ismael, por la pregunta. Yo voy a dividirla en dos partes. La primera es hablarte de la previsión funeraria. La previsión funeraria es dentro del campo de las asistencias y seguros funerarios. Ha sido un ramo en continuo crecimiento, pero que hoy de las investigaciones de mercado que tenemos de varios países, a partir del COVID va a haber una mayor sensibilización, una mayor demanda, una mayor concientización de que un seguro tan económico, tan barato, es indispensable porque, pasándome a la segunda parte, lo que se llama la emergencia funeraria, la necesidad inmediata, quienes tienen un plan de previsión funeraria, quien tiene un seguro funerario, también tiene garantizado una atención oportuna en el caso del fallecimiento de un ser querido o de alguien de su familia o de su empresa o de su comunidad. Entonces, te comentaba que el primer efecto es que hay una sensibilización total hacia el tema de la protección funeraria. En la parte logística operativa de lo que ha pasado en Latinoamérica, son realidades diferentes. Cada ciudad, cada país tiene estadísticamente, proporcionalmente, una diferente estructura funeraria. Eh, lo que podemos hablar como un caso extremo es lo sucedido en Guayaquil, Ecuador, donde la demanda de servicios funerarios fue muchísimo más grande que la oferta, pero es importante descubrir la causa. ¿Por qué a nivel mundial el desastre en Guayaquil en el tema de hacinamiento de cuerpos sucedió? Es porque, y lo que sucede en muchos países, y valga la oportunidad para aprovechar y mandar un mensaje a todas las empresas funerarias, a todos los funerarios,
es que no estaban preparados para manejar cuerpos con riesgo de contagio. Lo que sucedió concretamente en Guayaquil es que los empleados del sector funerario, al sentirse amenazados por un contagio inminente, simplemente dejaron de trabajar. Y al dejar de trabajar, se rompió la cadena de servicio en su origen, porque si hacemos un pequeño recorderis o un pequeño análisis del proceso funerario, quienes recogen las personas que fallecen, quienes recogen los cuerpos, son el recurso humano de las funerarias, en el 99%. Al cortarse es el primer paso dentro de la cadena de servicio, se colapsó todo y las tasas de mortalidad en ciudades atacadas por el coronavirus se duplicaron y triplicaron. Entonces imagínate que de la demanda normal, duplicado, triplicado, y pasan los días, hablamos que en la etapa inicial eran 150 cuerpos por día, al segundo día se convirtieron en 300 y así sucesivamente, que tuvo que intervenir directamente el gobierno con todas las Fuerzas Armadas a socorrer a las familias que no tenían la capacidad de trasladar sus cuerpos, y paralelamente sucedió una crisis de suministros para controlar el contagio, una escasez de ataúdes que no estaba previsto y además una demanda nunca antes vista para el sistema de la cremación. Entonces colapsó todo eso, pero el principal problema fue el acumulamiento de cuerpos que generó una crisis en la provisión de ataúdes, de cofres, y una crisis en la servicio de cementerios para inhumación y de crematorios. Si sumas a todo esto, en una ciudad que fue tremendamente atacada por el contagio, fue que sucedió la crisis que a nivel internacional está comparable con lo que pasó en España, en Italia. Pero creo que Latinoamérica fue la ciudad de mayor crisis, de mayor desastre que tuvimos que atender y que felizmente a la fecha de hoy podemos decir que está ya controlada y que de aquí para adelante ya con la intervención de toda la comunidad y todos los diferentes sectores del país que colaboraron, hoy está controlada la situación para Guayaquil, que fue un foco que corrió noticias por todo el mundo y que el resto de Ecuador, por suerte, está bastante controlado. Las otras ciudades de Ecuador viven una relativa tranquilidad en cuanto a la atención de servicios funerarios. Pablo, ¿cuáles fueron o cuáles son en este momento los protocolos que se están siguiendo en este caso en Ecuador y los que desde tu punto de vista y con tu experiencia deberían de comenzarse a adoptar en el resto de los países? Porque en muchos de los países, por ejemplo en el caso de México, pero lo mismo está sucediendo en Brasil, lo mismo está sucediendo y va a suceder en Panamá, donde también hay una curva de contagio muy alto, vienen los picos más altos. ¿Cuáles deberían de ser, de acuerdo a la experiencia que tú tienes desde Memorial International y evidentemente como lo está resolviendo en este momento Ecuador, cuáles serían los protocolos que hay que ir siguiendo para evitar que esto se desborde? Porque pues pareciera que la curva de ascendente no tiene final. De acuerdo, desde el punto de vista de las personas, aprovecho para una cuña importante que tenga su protección, su previsión funeraria. Es decir, siempre, así como la gente tiene su seguro del auto, tiene su seguro de vida, sus gastos médicos, nuestro proceso a nivel internacional es promover que la gente tenga un seguro funerario que le garantiza ahorrarse todo este tipo de problemas. Desde el punto de vista funerario como estructura, creo que es un llamado de atención para que todas las empresas o personas o familias que se dedican al servicio funerario debe tener su equipo, sus suministros de protección para evitar el contagio. Porque acuérdate, Ismael, que el coronavirus es un virus y que hay muchas otras enfermedades que también generan contagio. Entonces, ese tipo de enfermedades también de los cuerpos deben ser tratados con todos los protocolos de seguridad para evitar el contagio, exactamente el mismo que utilizan los médicos en los hospitales, porque la posibilidad de contagio es igual o más grande cuando estás manejando un cuerpo que ha sido fallecido por alguna enfermedad contagiosa. Entonces, la primera parte, los suministros.
La segunda parte es que las estructuras de las ciudades deben estar preparadas para este tipo de eventos, pero que te podría decir que en general en Latinoamérica las ciudades, y ya hablo de los grandes países como Brasil, México, Colombia, hay una oferta y en muchos países una oferta sobre oferta de estructura funeraria, ¿sí? Cada vez se vuelve más competitiva la actividad, cada vez están incursionando capitales de inversionistas en invertir en el sector funerario, que tradicionalmente diríamos que un alto porcentaje es un negocio familiar. Tenemos desde Brasil, México. En México podemos ver mucho esto, que muchas de las empresas todavía siguen siendo familiares. Pero sin embargo, el sector de la inversión está incursionando en, en la industria funeraria como tal, que es una industria muy grande, que mueve billones de dólares, pero que por su esencia no es muy publicitada. Pero piensa que en muchos países la tasa de nacimiento es decreciente y la tasa de mortalidad es creciente. Pero en general, desgraciadamente, está estadísticamente, actuarialmente controlado, que sabemos el número de personas que van a fallecer por ciudad, por país, por continente, y obviamente siempre va a ser creciente. Así que es una industria en gran crecimiento y que tiene muchas aristas por las cuales se desarrolla. Pablo, desde tu perspectiva y bajo este contexto que es atípico y como todos lo sabemos, nos ha tomado por sorpresa a todos en todas las industrias, eh, ¿tú consideras que podríamos caer en algún tipo de desabasto? Ya lo mencionabas hace un rato, desabasto de los insumos para el manejo y la prestación de servicios funerarios tanto en Latinoamérica como en el mundo. Sobre todo mencionabas tú dos puntos, déjame hacer hincapié en ellos. Uno es en el número de ataúdes y dos, en el número ya sea de otro tipo de insumos como bolsas o para el manejo precisamente de los cuerpos en el momento de que se tengan que disponer de ellos. Ismael, yo creo que actualmente te podría decir que ya no porque tú has visto que el mundo entero se puso a producir insumos para las necesidades, tanto hospitalarias, tanto desde el punto de vista sanitarias, desde el punto de vista de ataúdes. O sea, la crisis nos despertó a todos. La crisis despertó y industrias que tradicionalmente fabricaban muebles, hoy a nivel de los países de Latinoamérica tenemos información de que se dedicaban a hacer ataúdes. Industrias mecánicas, industrias metalúrgicas se dedicaron a producir ataúdes. Los crematorios, a partir de este momento, pues te puedo garantizar que va a haber instalación de mayor cantidad de crematorios, porque la tendencia de la humanidad va hacia allá. O sea, cada vez la gente se inhuma menos y cada vez se crema más. Es un efecto cascada. Anteriormente la cremación era una cultura y una costumbre más del segmento socioeconómico medio alto y hoy ya se está bajando de estrato socioeconómico y va a convertirse ya en una costumbre, en una cultura totalmente popular que va a necesariamente a exigir por demanda del mercado la instalación de mayor cantidad de crematorios, con lo cual se solucionan muchas cosas que no quiero entrarte a hablar de los cementerios públicos abandonados, de la problemática del cementerio público que no brinda el servicio social que para que fue creado, que existe impacto en el medio ambiente, que inclusive tiene afectación urbanística, afecta el ornato de la ciudad, y ese es otro tema que podemos pasarnos horas en conversar respecto a la evolución de los destinos final de las personas, sean crematorios, cementerios, columbarios, etcétera, etcétera. Pablo, para terminar, comenzabas tú la plática haciendo hincapié en lo que todo mundo poco a poco va tomando conciencia de un antes y un después. En ese sentido, ¿cómo es que la humanidad debería de estar viendo todos los seres humanos, toda la gente que trabajamos, los que no trabajamos, nuestros familiares, cómo deberíamos de estar mirando el antes y el después en un tema de primero, un tema de cuidado de salud y por otro lado, un tema de prevención
en cuanto al tema de servicios funerarios? ¿Cómo lo tendríamos que estar mirando? ¿Dónde tendríamos que estar fijando nuestra atención una vez que superemos este proceso? A ver, Ismael, voy a filosofar un poquito. Pensemos que hay dos verdades absolutas en la vida, que es la madre y la muerte. Está por demás recordar, a veces es muy cruel, pero por demás recordar que todos vamos a morir. Y además es una verdad absoluta y con esa verdad absoluta tenemos que acostumbrarnos a convivir. Y desgraciadamente no pensar en la previsión funeraria como algo demasiado lejano o demasiado casi irreal. Entonces, ¿cómo comportarnos? Y cosa aprovecho siempre la oportunidad, es porque dentro del área de los seguros, dentro del área de previsión de seguros para personas, el costo de un seguro o de una asistencia funeraria es tan baja que obviamente la primera recomendación es que lo contraten, que tenga un tipo de previsión funeraria, porque en este tipo de servicios está resuelto el tema posterior, porque cuando tú tienes un seguro funerario, tienes un plan de asistencia funerario individual, familiar, corporativa, inclusive de gobiernos seccionales, ¿sí? Que pueden ayudar con los servicios funerales, especialmente para aquellas personas que en su momento no tendrían la capacidad económica. Todos esos problemas se resuelven con la previsión funeraria, a través de un seguro de asistencia funeraria, y ya no tienes que estar preocupado por lo que puede llegar a pasar. Es decir, hay una frase, dice, quien tiene un seguro funerario puede, para vivir en paz. Puedes vivir en paz porque sabes que no le vas a dar un dolor de cabeza a las personas que más quieres. Entonces creo que es un tema de responsabilidad, realmente es un tema que suena un poquito crudo, es un tema de cultura de previsión que no tenemos los latinoamericanos. A veces contrata un seguro de auto porque la ley te exige, porque el concesionario no te emplea el auto, sino va con seguro del auto. Pero en el tema de salud, en cambio, es costoso. La gente necesita un presupuesto para tener un buen seguro médico. En el tema funerario no existe eso. Hablamos de protección de seguros que va desde $1 al mes y a máximo $2 al mes. Entonces, no es un tema que afecta a tu economía y que hoy en todos los países tiene disponible a través de muchos canales masivos, tarjetas de crédito, compañías de seguros de vida, compañías de accidentes personales, inclusive en las mismas pólizas de vehículos. Nosotros a nivel latinoamericano ofrecemos a nuestros canales como aseguradoras, tarjetas de crédito y bancos que incluyan una asistencia o un seguro funerario que por un muy bajo costo ofrece un gran beneficio, que va más allá de simplemente el costo de un servicio funerario. Te da una tranquilidad, una paz emocional y eso justifica a través de un bajísimo costo. Así es que aproveché para contarte que, bueno, este es nuestro core business como Memoria International y que siempre promovemos y buscamos esos canales de distribución que quieran generar este negocio, pero con un fuerte contenido social, fuerte contenido humanitario. Así es que esa es nuestra recomendación, Ismael. Pues Pablo, te agradezco mucho. Te mando un abrazo hasta Ecuador. ¿Estás en Guayaquil? No, ahora estoy en Quito. Me te paso algunas semanas del año acá en Quito y coincidió que en la cuarentena preferí estar acá, donde hay todavía familia y conocidos que nos encuentren en alguna ciudad de viajero, donde te estés totalmente solo. Pues te mando un abrazo hasta Quito, un abrazo a toda tu familia. Pues habrá que seguir quedándonos en casa, Pablo, y espero que pronto podamos saludarnos y estrecharnos nuevamente las manos. Gracias, Ismael. Siempre es un gusto conversar contigo, ya sabes, siempre a las órdenes. Un abrazo desde aquí también para ti y toda tu familia. Muchas gracias, Pablo.